Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro Respira. El día de hoy vamos a dar inicio a la parte 3 que se llama Respiración, capítulo número 8, más de vez en cuando. A la mañana siguiente a nuestra última cena de celebración, Olson y yo volvemos a subirnos a mi coche y bajamos hasta Stanford para nuestra última visita con el Dr. Nayak. Vuelven a escanearnos, picarnos, tocarnos y abrumarnos con preguntas. Las mismas pruebas a las que nos sometimos hace 10 días y hace 20. Los datos de ambas fases del experimento nos dicen estarán disponibles este mismo mes. Ahora somos libres para respirar y para irnos. Para Olson esto significa regresar a Suecia. Para mí significa seguir explorando los límites más remotos de la respiración. Las técnicas que llevaré a cabo de ahora en adelante no se ceñirán al estilo lento y constante. No son accesibles para todo el mundo, ni para efectuarlas en cualquier parte. No las pueden practicar mientras pasen las páginas de este libro. Algunas de ellas requieren mucho tiempo de aprendizaje, un esfuerzo de coordinación y pueden ser incómodas. La neumología tiene muchos nombres escalofriantes para lo que estas técnicas extremas pueden provocar en el cuerpo y en la mente: acidosis respiratoria, alcalosis, hipocapnia, sobrecarga del sistema nervioso simpático o apnea extrema. En circunstancias normales, estas afecciones se consideran perjudiciales y requerirían tratamiento médico, pero ocurre algo distinto cuando las practicamos a propósito, cuando conscientemente forzamos nuestros cuerpos a entrar en esos estados durante unos minutos o unas horas del día. En algunos casos pueden transformar radicalmente nuestra vida. Colectivamente llamo a estas potentes técnicas respiración más, porque se basan en los cimientos de las prácticas que he descrito anteriormente en este libro y porque muchas requieren una concentración extra y ofrecen unas recompensas extras. Algunas de ellas implican respirar muy deprisa durante mucho rato, otras requieren respirar muy lentamente, durante incluso más tiempo. Unas cuantas consisten en no respirar en absoluto durante unos minutos. Estos métodos también se remontan a miles de años atrás, luego desaparecieron y más tarde fueron redescubiertos en otra época y en una cultura distinta, donde les dieron otro nombre y volvieron a utilizarlos. En el mejor de los casos, la respiración más puede permitirnos entender mejor los secretos de nuestra función biológica más básica. En el peor de los casos, respirar de esa forma puede provocar sudores intensos, náuseas y extenuación. Todo esto, como ya acabé aprendiendo, forma parte del proceso. Es el trance necesario para llegar a la otra orilla. Por improbable que parezca, es en los campos de batalla de la Guerra Civil Norteamericana donde empieza la primera técnica de respiración más. Corría el año 1862 y Jacob Méndez da Costa acababa de llegar al Turners Lane Hospital en Filadelfia. El ejército de la Unión había sufrido una humillante derrota en Fredericksburg, en Virginia, donde habían muerto 1,200 hombres y más de 9,000 habían resultado heridos. Los soldados estaban acostados por los pasillos, mayugados y sangrando en hileras de camas de campaña, habiendo perdido orejas, dedos, brazos y piernas. Incluso estaban destrozados aquellos que no habían visto acciones militares. Llegaban al hospital en tropel, quejándose de ansiedad y paranoia, dolores de cabeza, diarrea, mareos y un dolor punzante en el pecho. Suspiraban mucho. Cuando los hombres intentaban respirar, jadeaban, pero nunca sentían que pudieran recobrar el aliento. Aquellos hombres no presentaban señales de lesiones físicas. Habían pasado semanas o meses preparándose para la batalla, pero no presenciaron ninguna acción. No les había ocurrido nada, y aún así estaban todos incapacitados, cojeando detrás de las paredes encaladas del hospital, junto a hileras de amputados gritando y sufriendo, intentando abrirse paso hasta el consultorio de Da Costa. Da Costa era un hombre calvo y de aspecto sombrío, con patillas y unos ojos portugueses y cansados. Había nacido en la isla de San Tomás y pasó años estudiando medicina en Europa con destacados cirujanos. Se había vuelto un prestigioso experto en las enfermedades del corazón y había tratado a muchos hombres con multitud de dolencias, pero nunca había visto nada como los soldados del Turners Lane. Empezaba los exámenes médicos levantando la camisa de los hombres y colocándoles un estetoscopio sobre el pecho. Los latidos de los soldados eran frenéticos, sus corazones iban hasta 200 latidos por minuto, aunque estuvieran sentados tranquilamente. Algunos respiraban 30 veces o más por minuto, el doble del ritmo normal. Un paciente típico era William C.,
un granjero de 21 años que tras ser movilizado desarrolló una diarrea atroz y una tonalidad azulada en las manos. Se quejaba de falta de aliento. Henry H. tenía unos síntomas idénticos y compartían con William C. la constitución enjuta, con el pecho estrecho y la columna vertebral encorvada. Él también se había alistado con buena salud y luego fue desmovilizado sin justificación. El hombre no parecía enfermo, escribió Da Costa, pero su frecuencia cardíaca tenía un ritmo irregular, es decir, algunos latidos se sucedían repetidamente. Cientos de hombres acudirían al consultorio de Da Costa durante los siguientes años con el mismo cuadro de síntomas, el mismo trasfondo. Da Costa llamaría a la enfermedad síndrome de corazón irritable. El síndrome era desconcertante en otro aspecto. Los síntomas aparecían y desaparecían. Tras días, semanas o meses de reposo y relajación, los latidos se suavizaban y los problemas digestivos remitían. Los hombres volvían a la normalidad y nuevamente respiraban de la forma habitual. A la mayoría los mandaba de vuelta a la guerra. A los pocos que aún sufrían la enfermedad se les reubicaba en el cuerpo de inválidos o se les enviaba a su casa para que lidiaran con el síndrome durante el resto de sus vidas. Da Costa recopiló montones de datos sobre aquellos hombres y publicó un estudio clínico formal en 1871, el cual se convertiría en un hito en la historia de las enfermedades cardiovasculares. Pero el síndrome del corazón irritable no se limitó solamente a la Guerra Civil Norteamericana. Los mismos síntomas aparecían de nuevo medio siglo más tarde en un 20% de los soldados que lucharon en la Primera Guerra Mundial, en 1 millón de soldados de la Segunda Guerra Mundial y en cientos de miles más en Vietnam y en las guerras de Irak y Afganistán. Los médicos inventaron nombres nuevos para esos problemas creyendo que habían descubierto una enfermedad nueva. Les dijeron a los soldados que sufrían neurosis de guerra, corazón del soldado, síndrome post-Vietnam o trastorno de estrés postraumático. Consideraban que las dolencias eran psicológicas, alguna alteración en el cerebro causada por los combates. A menudo los soldados echaban la culpa a sustancias químicas o a vacunas, aunque nadie lo sabía realmente a ciencia cierta. Da Costa tenía sus propias teorías. En el Turner's Hospital sospechó que estaba lidiando, en palabras suyas, con un trastorno del sistema nervioso simpático. Es el mismo trastorno que sufro yo ahora mismo. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Respira. Los espero en el próximo video para continuar con esta y otras lecturas. Muchas gracias por escuchar.